¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos gobiernos están tan incómodos con Bitcoin? No es solo por su precio ni por su volatilidad, es mucho más profundo. El verdadero problema es que Bitcoin desafía el núcleo mismo del poder estatal, el control del dinero. Desde hace siglos, los gobiernos y sus bancos centrales han tenido el monopolio de imprimir dinero, de decidir tasas de interés y de manipular la economía a su antojo, y eso les da muchísimo poder. Poder sobre los mercados, pero sobre todo, poder sobre ti. Pero de repente, en 2009, aparece algo que cambia las reglas del juego. Un sistema monetario sin bancos, sin intermediarios, sin necesidad de pedir permiso. Bitcoin no solo es dinero digital, es dinero descentralizado, resistente a la censura y que no depende de ningún estado. Y eso es una amenaza directa. Imagínate un gobierno que no puede imprimir más Bitcoin, que no puede congelar fondos, que no puede inflar la moneda para pagar sus deudas. Con Bitcoin, el poder económico vuelve a las manos de la gente y deja de estar en la de los banqueros y políticos. Pero muchos ciudadanos están viendo esto como una oportunidad histórica. Pero para ciertos gobiernos, esto es simplemente mucho peligro para ellos. Para entender por qué Bitcoin molesta tanto a ciertos gobiernos, hay que hablar de una palabra clave: la soberanía. Los estados modernos se construyen sobre la idea de que ellos controlan su territorio, sus leyes y su economía. Parte de ese control se basa en emitir su propia moneda. Por eso el dólar, el euro o el peso se consideran símbolos de soberanía nacional. Pero aquí entra en escena Bitcoin, una moneda que no pertenece a ningún país, que no obedece a ningún banco central y que funciona igual en Caracas que en Tokio. Es como si de repente una nueva forma de dinero escapara del control estatal y se volviera global por diseño. En el mundo fiat, si el gobierno dice imprimamos más, se imprime. Si dice congelamos cuentas, se congelan. En el mundo de Bitcoin, si la red dice 21 millones, son 21 millones y punto. Nadie puede cambiar eso. Esta es la batalla silenciosa que muchos no ven. Soberanía estatal contra soberanía individual. Poder centralizado contra libertad descentralizada. Bitcoin no pide permiso, no obedece fronteras, no se puede controlar, y por eso muchos gobiernos no lo ven como una herramienta, sino como una amenaza a su autoridad. Y por esto muchos gobiernos piensan que Bitcoin es un enemigo financiero silencioso, pero no porque dañe la economía directamente, lo es porque expone una verdad incómoda, que el sistema financiero tradicional, controlado por bancos centrales y políticos, está roto para millones de personas, y cuando la gente empiece a despertar, empezará a buscar alternativas, y la mejor alternativa es Bitcoin. Tomamos el caso de Venezuela, un país con una de las mayores reservas de petróleo del planeta, pero que ha visto una de las mayores hiperinflaciones de la historia moderna. La gente pasó de ahorrar en bolívares a buscar cualquier moneda que tuviera algo de valor: dólares, euros e incluso Bitcoin. En 2017 y 2018 el volumen de transacciones de Bitcoin en plataformas como Local Bitcoin se disparó en Caracas. ¿Por qué? Porque Bitcoin se convirtió en una vía de escape ante la destrucción de la moneda local. Miremos ahora a Argentina, un país atrapado en un ciclo de devaluaciones, cepos al dólar y políticas monetarias erráticas. Hoy en día, muchos argentinos utilizan Bitcoin o USDT para preservar el valor, evitar corralitos bancarios y proteger su dinero de la inflación que supone el 200% anual. Lo hacen no porque sean especuladores, sino porque el sistema los obliga a buscar refugio. Aquí entra en juego un concepto fundamental: Bitcoin como refugio de valor. A diferencia de las monedas fiat, que pueden ser devaluadas a voluntad por gobiernos, Bitcoin tiene una política monetaria transparente e inmutable. Cada 10 minutos se mina un bloque, cada 210.000 bloques ocurre un halving. Solo habrá 21 millones de Bitcoins. Punto. Ni uno más ni uno menos. En muchos países, el sistema bancario puede confiscar, congelar o limitar el acceso al dinero, pero Bitcoin no puede ser congelado por ningún banco, no requiere permiso, es dinero soberano que puedes enviar a cualquier parte del mundo sin pasar por una entidad central. Por eso, para quienes viven bajo regímenes autoritarios o economías colapsadas, Bitcoin no es una moda ni una inversión, es supervivencia. Desde la pandemia, la Reserva Federal de Estados Unidos imprimió más del 40% de todos los dólares en circulación. ¿Y qué ocurrió? Aumento de precios, inflación global, pérdida de confianza en las monedas fiduciarias. En este contexto, Bitcoin emergió como el antídoto a la locura monetaria. No confíes, verifica. Esa es la filosofía de Bitcoin. Mientras los gobiernos te piden que tengas fe ciega en sus políticas, Bitcoin te da las reglas claras desde el principio. Y cuando las personas entienden eso, eligen salir del sistema. Por eso muchos gobiernos ven a Bitcoin como un peligro, porque no pueden imprimirlo, porque no pueden manipularlo y porque les arrebata el arma más poderosa que tienen: la inflación controlada a su favor. Vivimos en la era de la vigilancia financiera total.
Cada vez que haces una transferencia bancaria, usas una tarjeta o compras algo con tu móvil, alguien está viendo. El banco sabe, el Estado sabe, las empresas saben lo que consumes, cuándo lo consumes, dónde estabas, todo queda registrado. Y en este contexto, Bitcoin representa un punto de ruptura clarísimo, una grieta en el sistema de vigilancia económica global. A lo largo de las últimas décadas, los gobiernos han impulsado leyes de control y prevención financiera, KIC, AML, una lista interminable de regulaciones. En nombre de la seguridad, la privacidad financiera se ha convertido en un privilegio, no en un derecho. El Estado no solo puede monitorear tus cuentas, sino también puede bloquearlas, limitar tus movimientos o incluso confiscarlas, todo con justificación burocrática. En 2022, en Canadá, uno de los países considerados más democráticos del mundo, el gobierno congeló cuentas bancarias de manifestantes pacíficos que se oponían a medidas sanitarias. La razón: donaron dinero a una causa que el Estado consideró inapropiada. Sin juicio, sin orden judicial, solo un clic. ¿Qué hicieron muchos de ellos? Empezaron a aceptar donaciones en Bitcoin. Y aunque el gobierno intentó detenerlo, no pudo, porque no hay una oficina de Bitcoin a la que puedas enviar una orden, no hay un botón para congelar. Es perfecto. Bitcoin te da la posibilidad de ser tú tu propio banco. Con una simple frase semilla puedes almacenar tu patrimonio sin depender de una entidad intermediaria. Puedes mover millones de dólares en una memoria USB o incluso en tu cabeza. Ningún banco puede cerrarte la puerta, ni cerrarte la cuenta. Ningún gobierno puede impedírtelo y no puede hacer nada para que no lo uses. Y eso para muchos gobiernos es aterrador. Ahora seamos claros. Bitcoin no es completamente anónimo, es seudónimo. Todas las transacciones quedan registradas públicamente en la blockchain. Sí, eso es real. Pero a diferencia del sistema tradicional, nadie te obliga a revelar tu identidad para usarlo en su forma más pura. Puedes tener soberanía financiera sin pedir permiso. Y eso choca frontalmente con el modelo de vigilancia total que muchos estados están construyendo. Mientras Bitcoin se enfoca en la libertad, los gobiernos se preparan para lanzar sus propias CBDCs o monedas digitales de bancos centrales. Con ellas, cada transacción será trazable, programable e incluso reversible. Imagina un sistema donde tu dinero puede caducar, estar limitado a ciertas zonas o ser bloqueado si compras demasiada carne o demasiado combustible. Esa es la realidad que se está gestando y Bitcoin es el contrapeso. La privacidad financiera no es un crimen, es una forma de libertad. Y mientras más avanza la vigilancia global, más necesaria se vuelve una herramienta como Bitcoin. Por eso, algunos gobiernos no lo odian por lo que hace, lo odian por lo que evita que ellos hagan. Así es la cosa. Si le preguntas a un político por qué su gobierno rechaza o regula con mano dura a Bitcoin, es probable que escuches alguna de estas frases. Bitcoin se usa para actividades ilegales, Bitcoin consume demasiada energía, Bitcoin pone en riesgo la estabilidad financiera. Pero, ¿qué tan ciertas son estas afirmaciones? ¿Y qué hay detrás de esta narrativa oficial que parece repetirse como un eco en todo el mundo? Durante años, uno de los ataques más repetidos ha sido asociar Bitcoin con delitos, lavado de dinero, evasión fiscal, tráfico ilegal. Sí es cierto que, como cualquier tecnología poderosa, Bitcoin fue usado en sus primeros años para actividades ilegales. Silk Road es el ejemplo más famoso. Pero lo que no te cuentan es que, según múltiples estudios, menos del 1% del volumen de Bitcoin actual está relacionado con actividades ilícitas. ¿Y sabes qué usa masivamente para el crimen financiero? Pues sí, el dólar, el sistema financiero tradicional. Sí, Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, todos han sido multados por lavar millones o miles de millones de dólares. Pero nadie prohíbe los bancos, nadie prohíbe el dólar. Entonces, ¿realmente es por el crimen o porque Bitcoin no puede ser controlado? Ahí está la cuestión. Y si te dicen que Bitcoin consume demasiada energía, que Bitcoin contamina, que su minería es un desperdicio de energía, miremos los datos. Bitcoin consume menos energía que la industria del oro, mucho menos que el sistema bancario global, y además más del 50% de su energía proviene de fuentes renovables. Países como El Salvador o Islandia están minando Bitcoin usando geotermia, hidroeléctrica y energía volcánica. Pero nadie habla del consumo energético de TikTok, ¿a qué no? O de Netflix, o de los data centers del gobierno que están en Oracle. En verdad, el problema no es el consumo, es que Bitcoin consume energía para darte libertad, porque es la prueba de trabajo la que impide que un gobierno imprima más monedas o manipule la red. Esa energía protege tu soberanía financiera y eso incomoda. La estabilidad o control. Otros argumentos comunes es que Bitcoin puede estabilizar la economía, pero de verdad Bitcoin es el problema
o es el sistema global, el sistema tradicional que está quebrado, y Bitcoin es simplemente el que muestra esa evidencia. Gobiernos endeudados, inflación desmesurada, monedas fiat que pierden valor mes tras mes. Bitcoin no genera el caos, es una respuesta a ese caos. Cuando miras todos estos argumentos juntos, se revela algo más profundo. Bitcoin no molesta por su uso ilícito, no molesta por su consumo eléctrico, no molesta porque sea volátil, molesta porque es libre, porque le da a la gente una herramienta para escapar del sistema, porque le permite a un campesino en Nigeria, a una madre en Argentina o a un joven en El Salvador guardar valor, enviar dinero, proteger sus ahorros sin intermediarios, sin censura, sin pedir permiso. Y eso es lo que realmente temen. Bitcoin no es una amenaza para la gente, es una amenaza para los que temen que la gente tenga poder. Así que muchas gracias por escucharme. Espero que hayas entendido de manera clara por qué los gobiernos odian de manera desmesurada a Bitcoin y entiendes el poder que tienes tú con Bitcoin. Muchas gracias por escucharme, un abrazo muy grande y nos vemos en próximos vídeos.